proyectos futuros. Aquí se ve la proyección del proyecto en el lote. Como dijo antes, ya hay mucho desarrollado en el entorno, hay una escuela proyectada muy cerca, hay una escuela en construcción muy cerca y ya hay varios áreas de retail, un gimnasio en el entorno del proyecto. Aquí se ve dos imágenes donde se ve también claramente la plaza y la conexión del parque y la plaza. Y dos diagramas para la conexión entre los diferentes áreas. Entonces no hay un área cerrado, ciego, está 100% conectado a los cuatro lados del proyecto. Aquí se ve un proyecto, la imagen del proyecto arriba. Aquí yo creo que es importante mencionar es la diferente escala. Entonces la torre más alta tiene 14 pisos, que tiene un volumen enfrente que tiene 6 pisos y tiene todo el área común, las amenidades del proyecto. Y la segunda fase para cerrar la plaza es un volumen escalonado en forma C que cierra básicamente la plaza y da intimidad a la plaza. Paralelo estamos desarrollando un área de estacionamientos que tiene un área comercial, un biomarket o un tipo foodies en la planta baja, con 5 niveles de estacionamientos conectados con el proyecto. Y otra vez el proyecto atardecer. Y aquí se ve claramente el borde, ¿no? La franja gastronómica de planta baja. Y de aquí vamos entrando en el proyecto. La plaza en sí es público, como dijo, varias terrazas para varios negocios, restaurantes y bares. Y arriba se ve, por ejemplo, tiene un fitness comercial que los residentes lo pueden usar, pero es también comercialmente accesible. Aquí la otra vista de la plaza. Y aquí se ve la planta baja, donde en rosado están marcadas las áreas de retail y en blanco son las áreas de servicios del mismo proyecto, técnicos y también los accesos. El proyecto cuenta con 4 núcleos de elevadores para subir y tiene un lobby, que es el lobby más importante, que tiene un coffee bar adentro del proyecto, que es este, que es público. Entonces, este sí sigue un área público, quizás en la noche se cierre cuando se cierran los negocios, pero durante el día está abierto para acceder a la plaza y para acceder al programa comercial que tiene el primer piso, que tiene el gimnasio y un área para niños. En este mismo área también tiene algunos servicios como un área de coworking, y arriba de este tenemos las amenidades del proyecto, que tiene un sports bar, un área, un lounge para los residentes, tiene una piscina sin fin, un área muy central mirando a la plaza, y un área, un fire pit, un área lounge. Son unas áreas abiertas, tiene varias áreas también cerradas, como un pet spa y un pequeño box corner. Entonces tiene varios otros programas también exclusivos para los residentes. Por último, voy a entrar un poquito en los apartamentos. Tenemos una mezcla de apartamentos con un rango de más o menos 50 metros cuadrados, que son los naranjas, hasta algunos apartamentos tipo D, que son los más grandes arriba, pero sobre todo tenemos apartamentos en el rango de 64 y 80 metros cuadrados, que son apartamentos de 2 recámaras o con un loco, que voy a explicar. El apartamento más pequeño que tenemos es un apartamento tipo estudio que tiene una recámara semiabierto y tiene un espacio flex, sobre todo ahora con el tema de COVID, y es muy importante contar con este espacio para crear su propia oficina en casa o para usar como otro uso. Es un apartamento de aproximadamente 50 metros cuadrados y abajo en el lado izquierdo se puede ver, está mezclado en diferentes tipos por el proyecto. Es solo la A2, también tenemos una A1 y una A3, pero solo estoy mostrando algunos apartamentos. Y aquí la imagen de interiores de estos apartamentos. El apartamento tipo B, que es la mayoría de los apartamentos, son apartamentos con 2 recámaras, 2 baños,
y están ubicados sobre todo en la torre principal y en la fase 2. Tiene 64 metros cuadrados y sí cuenta con un balcón. Algunas imágenes. Y el apartamento C, que es un producto bastante nuevo, que porque tiene un área lock-off, que es un apartamento, es un apartamento tipo B con una recámara y una segunda recámara, un área multiuso, pero desde el lobby tiene un apartamento, un microapartamento aparte, que tiene su cocineta, que tiene su baño y que tiene su área de trabajo y closet. Entonces, un espacio que el persona que compra el apartamento lo puede subalquilar o él puede usar para su propio uso. Aquí tenemos la sala y aquí hay dos fotos del espacio Lokov con su cocineta y su escritorio. Y por último, algunas imágenes más del proyecto. Como dijo, diseñado por Mayol, George Moreno. Estamos en proceso. Ustedes lo pueden ver si quieren en Centrico.com o en Centrico.com el tour virtual, que tiene un tour virtual del proyecto y de varios apartamentos, que fue desarrollado el modelo por nosotros con otra empresa. Y en el próximo futuro también podían visitar la sala de venta que estamos ahora mismo desarrollando, que se construye enfrente del proyecto, que se ve aquí. Es un proyecto que tiene mismas características, es decir, que no es una sala de venta típico, es muy abierto al ambiente. En principio fue diseñado como un espacio temporal, pero nosotros lo vemos como algo permanente que se puede utilizar después con área comercial o área de arte, exhibiciones, etc. Entonces también está conectado con el proyecto. Techado, aquí se puede ver algunas imágenes preliminares y en los próximos meses lo van a levantar este proyecto. Bueno, con este quiero dar gracias, quiero primero dar gracias al equipo, sobre todo a Ignacio y George, porque ambos están conectados y aquí tiene, creo, solo un parte del equipo intentó poner todo, las personas, está mezclado, porque realmente si tenemos una buena experiencia, creo, en esta pandemia, trabajando con dos empresas, es como ya todos estamos en casa, realmente se siente como un equipo, entonces nos sentimos que es Mayol y George Moreno, pero realmente somos un equipo juntos. Obviamente hay más personas, también hay el cliente, los consultores, los ingenieros que están trabajando en el proyecto ahora mismo, que no tengo nombrado aquí. Pero bueno, quería dar gracias a todo este equipo para la motivación y el sueño creo que tenemos de que este proyecto pronto será una realidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eric, por tu ponencia y a todo el equipo de arquitectura de Mayol, así como al equipo de George Moreno que ha trabajado de la mano con nosotros en este gran proyecto. Vamos a empezar la ronda de Q&A. Os leo la primera pregunta. El proyecto de Céntrico trae a la mesa el debate de la ciudad caminable a 15 minutos y la inherente calidad de vida que esto conlleva. ¿Qué beneficios encuentras en una ciudad o barrio de uso mixto frente a una ciudad o barrio de uso único? ¿Cuál crees que es la densidad perfecta para que exista un balance? Son muchas preguntas en una. Sí, poco a poco. Yo creo, teniendo mi experiencia europea, que yo creo que muchas ciudades que todo el mundo conoce, que sobre todo en las últimas décadas está muy popular, estoy hablando de París o Londres o Ámsterdam, que tiene densidades muy altas, pero tiene justo este mixto de que queremos lograr aquí con este tipo de proyectos. Entonces, básicamente, esta ciudad de 15 minutos realmente quiere decir que tú tienes todo en 15 minutos, preferiblemente caminable. Yo, experiencia personal, yo siempre fui caminando o en bicicleta a mi escuela, desde mi primer año de 4 o 5 años hasta que terminó mi universidad. Nunca tenía que comprar, nunca tenía que ir en veces con transporte público cuando el clima estaba muy mal. Pero yo creo que este es algo muy importante y es en relación al tema de escuelas.
Y este también debe ser para temas de trabajo, que no siempre es fácil porque tú no siempre puedes elegir dónde trabajas. Así es. El simple hecho que aquí hay niños que están 1 hora en un bus para llegar a su escuela, genera mucho tráfico y genera una menor calidad de vida para los niños y los padres. Entonces, yo creo que, respondiendo un poquito, yo creo que es el tema, que tenemos que densificar mucho más. También barrio ya construido, porque no lo vamos a demoler, pero barrio también se puede densificar con áreas comerciales, con escuelas, con espacios públicos y sobre todo conectar con un mejor transporte público. Perfecto. Dentro de esa misma pregunta, hacen alusión también a la densidad. ¿Cuál crees que es la densidad perfecta para que exista un balance? Es difícil de decir, creo, pero yo creo que no lo más alto posible, porque tienen que siempre buscar un balance. Que ese fue justo una de las discusiones con el cliente, porque obviamente lo mayor la densidad, lo más pesado en vez de un proyecto, y tampoco queremos crear un tipo, la palabra no es el correcto, pero un tipo gueto donde realmente tiene muy alta densidad y poco espacio público. Entonces hay que buscar un balance, pero definitivamente la densidad tiene que ser mucho más alto de muchos de estos barrios que están construyendo ahora mismo. Así es. También está el punto de la eficiencia de los servicios públicos o la capacidad misma que tiene la infraestructura. De nada sirve que construyamos torres con una densidad altísima si la propia infraestructura, los servicios urbanos básicos no tienen la capacidad de recogerlas. Y, bueno, en referencia al transporte público, que es imposible contar con una red eficiente si no hay una densidad mínima tampoco, porque es un sistema que no saldría rentable nunca. Exacto. Muchas gracias por tu respuesta, Eric. Pasamos a la siguiente. En Panamá y muchos otros países del mundo existe una hegemonía del vehículo privado sobre cualquier otra forma de transporte. ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? El mismo ejemplo que di por el tema de la escuela. Yo creo que hay que estimular gente, obviamente la bicicleta, siendo holandés quizás hay muchos otros que lo piensen diferente, pero en Panamá la bicicleta no es la mejor forma de transporte. El tema del clima y el tema del calor. Sin embargo, hay mucho movimiento. En uno de los slides en primero lo puse. El tema no es tener movilidad por tener movilidad, pero es tener movilidad para tener acceso a ciertos programas, a ciertos usos donde tú quieres ir. Entonces, la cantidad de movidas que nosotros todos hacemos en carro es muy alto y en veces innecesario. Sí hay alternativas, y yo creo que ese fue uno de los temas en las pandemias, porque hay muchos temas que ahora sí, que antes no eran posibles, pero ahora sí hay muchos más procesos digitales, no tiene que ir para cada cosa a un banco o a un ministerio para resolverlo. Entonces, este es por un lado, y por el otro lado, nosotros, yo creo que como arquitectos, si realmente somos capaces de diseñar ese tipo de proyectos en ese tipo de barrios o en los centros de ciudades, es estimular que no se necesite el carro. Pero es una pregunta muy difícil. Sí. Y no solo eso, sino las afecciones que tiene también este tema del uso masivo del vehículo privado en la salud, porque al final es una práctica que promueve el sedentarismo, y el sedentarismo al final también tiene sus afecciones en la salud pública. Y ahora más que nunca hemos podido ver las afecciones que también tiene la salud pública sobre la economía, por ejemplo. Entonces es un tema que yo creo que ahora más que nunca ha cobrado muchísima importancia y que también tiene su relevancia en el tema del transporte público, ¿no? Sí, en este caso el pandemia quizás es un tipo de catalizador de algo que ya estaba pasando. Y así es. Obviamente en otro país quizás este desarrollo ya está un poquito más avanzado, un poquito más fácil también quizás. Pero yo realmente creo que sí, un cambio se puede lograr. Así es, así es. Háblanos del rol del arquitecto y su perfil sociológico como diseñador del espacio urbano y su efecto sobre el estilo de vida de la ciudadanía.
Esto también es muy difícil porque al fin, yo creo que el rol más importante no es el arquitecto, pero es el promotor o el cliente. En muchos proyectos, obviamente un proyecto de un torre en la ciudad que no puede lograr lo que intentamos lograr aquí, y obviamente un cliente como London, del Panamá Pacífico, sí tiene esta visión, porque lo que estoy presentando en parte no es algo nuevo, porque el hecho que querían hacer este town center y querían densificar esta área ya estaba definido. Entonces, sobre todo es la visión del promotor o del dueño de los lotes, y nuestra capacidad como arquitectos de responder a este. Y yo creo que al fin de tener una cierta calidad en los proyectos, para mí al fin, siempre digo que obviamente el cliente que paga a nosotros es nuestro cliente, pero mi cliente al final es el usuario del proyecto. Así Y el es. usuario del proyecto tiene que sentir feliz en su despacho, en su entorno. Eh, y aquí hay muchos componentes en el diseño que se puede implementar. Pero para mí, sobre todo, si tú tienes la opción mira, mucha gente no tiene la opción de escoger, obviamente, pero si tiene la opción de escoger un proyecto de esta naturaleza, donde tienen ciertas amenidades, pero tampoco sobrediseñadas las amenidades, porque muchas amenidades en los torres de hace 10 años no están utilizando, pero tiene mucho más componentes del espacio comercial público. Entonces, esta combinación en un proyecto, yo creo que hace que el proyecto pueda ser un éxito. Y en este caso, nuestro rol como arquitectos es nuestra responsabilidad de diseñarlo bien, que todo funcione bien. Sí. No tiene, sí. Efectivamente, yo creo que uno de nuestros principales retos como arquitectos es contribuir a la calidad de vida de las personas y, en última instancia, a su felicidad. Y, bueno, por supuesto, de la mano, como dices tú, de nuestros clientes, que al final son quienes nos dan el marco de lo que necesitan y de lo que quieren crear. Y, bueno, nosotros somos quienes le damos forma, ¿no? Sí, así es. Eric, tenemos una pregunta desde Holanda. Kirsten nos pregunta lo siguiente. Buenos días y gracias por tu presentación. Una pregunta. Dado que vivimos en una época en la que se está implementando el distanciamiento social y aún no está claro cuándo terminará, ¿alternaría o cambiaría el diseño de proyectos para mantener esta regulación? Saludos desde Holanda. Hola, Kristen. Jadet. Muy bien que está conectado desde Holanda. Espero que todo vaya bien. Para quien no sabe, Kirsten estaba practicante conmigo aquí en Mayol, vive en Panamá. Su padre va a presentar, yo creo que el jueves, el señor Glenn John, Sí. muy interesante, y Kirsten ahora está estudiando, creo, algo en urbanismo en Holanda. Yo la verdad, mira, hay mucha discusión sobre qué es el impacto de la pandemia en la vida y en nuestra práctica, ¿no? Y yo creo que, como digo antes, que no hay cambios tan grandes, creo, pero es más un catalizador de procesos que ya estaban en proceso. Obviamente hay ciertos temas en el diseño de las viviendas o en el diseño de los espacios que tienen un impacto, pero yo siento, pero es un tema personal, que en una época de 5 años, en muchos temas estamos anormal, en sentir que ya no tiene que mantener la distancia y ya no tiene que usar mascarillas. En temas, por ejemplo, de trabajo, obviamente sí hay cambios permanentes, porque la facilidad, yo creo que todos hemos aprendido de estar conectado en una charla como esta ahora mismo por Zoom, o cómo los niños están estudiando, o cómo estamos trabajando, que no hay necesidad de moverse tanto. Entonces, yo creo que eso es algo que sí va a continuar en el futuro. Y esto obviamente va a tener un cambio en los diseños. En las casas quizás tiene que tener un espacio para una pequeña oficinita o menos poner un escritorio. Y las oficinas también quizás van a cambiar de facilitar este nuevos hábitos. Entonces, en ese sentido, creo que sí vamos a tener ciertos cambios. Pero yo no creo que son tan radical que ahora tenemos que rediseñar ahora todos nuestras casas o todos nuestras oficinas. Así es, tenemos bastantes preguntas, siguen llegando. Lanzo la siguiente, esta es anónima. ¿Cuál fue el mayor reto encontrado al momento de desarrollar el proyecto? El control de los costos.
la meta del cliente es muy agresivo, porque es un proyecto al fin, el cliente tiene cierta ganancia en mente. Obviamente el mercado hoy en día también es difícil, entonces controlar el costo a nivel macro de la distribución del proyecto fue un tema, porque al fin lo más eficiente que diseñamos, y estoy hablando de eficiente de ratio entre el área vendible, área no vendible, entonces básicamente qué eficiente es el proyecto, fue muy difícil y hicimos varias iteraciones en el proyecto. Hasta llegamos, yo creo que ahora estamos cerca de 60% área vendible, que es bastante alto para ese tipo de proyectos. Hasta a nivel de escoger acabados y diseño de fachada, etcétera, todo está guiado o todo está controlado por el costo. Entonces, por un lado es bueno porque sabemos que es un edificio, un proyecto viable y al fin está dentro del rango de costo que quiere el cliente. Pero por un lado, por un diseñador obviamente es difícil porque en veces uno quiere escoger otros materiales, uno quiere escoger un piso que tiene quizás una mejor calidad. Entonces ese sí fue yo creo que el reto más difícil. Hay varias preguntas que están relacionadas con la movilidad, no tanto dentro del proyecto, sino desde el resto de la ciudad. Voy a agruparlas, son dos. Interesante la idea de 15 minutos. ¿Cómo se conectarían estos nuevos centros al resto de la ciudad de Panamá para mantener esa condición de 15 minutos, ya que el proyecto se encuentra en Panamá Pacífico, al otro lado del Puente de las Américas? Bueno, con el embotellamiento que ya conocemos todos que se produce precisamente en ese punto. Y una segunda pregunta que tiene mucho que ver con la anterior, que dice: ¿cómo se prevé que será la movilidad de los residentes y las personas que laboren dentro de Céntrico con el exterior? ¿Habrá una interacción con el Metrobús? ¿Qué tanta distancia habría con el futuro Metro Línea 3? Felicitaciones a Eric por su presentación. Okay. Yo creo que el ideal sería que la movilidad de la gente no tiene que salir al día a día de su entorno directo. Entonces, si tú vives en Panamá Pacífico, el ideal es que también trabajes en Panamá Pacífico y tus hijas o hijos van a la escuela en Panamá Pacífico. Claro. Obviamente, en algunos temas tú lo puedes elegir, en otros no lo puedes elegir. Entonces, la conectividad al fin es muy importante. Esto es algo afuera de nuestro rango de influencia, pero te puedo decir, Totalmente. obviamente, la calle principal, lo cual está conectado al proyecto, el Boulevard Brujas Central en Panamá Pacífico, tiene una línea de bus, entonces está bien conectado, y ese está conectado con el futuro estación del metro o del monorriel que tiene su estación en Panamá Pacífico. Entonces, obviamente es el proyecto futuro y depende en el nuevo puente también que está ya. No es seguro que si se van a hacer, o al menos no en qué plazo. Pero obviamente también los dueños de esta área están contando, y yo creo que todo el mundo que vive al otro lado del canal, que este proyecto se hace una realidad, la ampliación de las calles, pero sobre todo la línea de metro y la conectividad con las otras líneas. Una sola línea de metro no va a ayudar, es la mezcla, que también mi experiencia en ciudades europeos y sobre todo también en los países asiáticos, es la conectividad. Entonces, si tiene una estación de metro, se tiene que tener suficiente espacio para guardar bien tu bicicleta, porque tú puedes ir en bicicleta a la estación de metro, que son 2 kilómetros, y de ahí tú vas a la ciudad. Entonces, yo creo que son lecciones de otros países que en Panamá falta mucho de implementar, pero poco a poco sí está mejorando. Hay una pregunta de Pedro Kiel. Hola, Pedro. En referencia precisamente al principal reto del proyecto que has comentado. ¿Qué ocurre ahora con el presupuesto del proyecto con la subida de precios que actualmente se está presentando en los materiales de construcción en el país, especialmente en Panamá, que es un país importador por excelencia, ¿no? Sí. Sí, obviamente es un tema, el proyecto está proyectado para arrancar la construcción el próximo año, inicio el próximo año. Y sí, hay márgenes contemplados sobre este costo, o sobrecosto que puede tener por diferentes cambios que obviamente nosotros como arquitectos no lo podemos controlar.
Estamos conscientes, entonces sí estamos conscientes en el diseño de ciertas cosas que tienen un precio elevado, pero más de nosotros no lo podemos controlar, lo detectamos, lo discutimos con el cliente, pero obviamente no lo podemos controlar porque puede ir dos direcciones. Los precios pueden subir, pero los precios también pueden bajar. Es un riesgo, yo creo que tiene cada promotor, cada contratista en este país. Buenísimo. Creo que no nos va a dar tiempo a contestar a todas porque tengo bastantes aquí, las voy a ir agrupando. Elber Mariño nos pregunta, bueno, saludos desde Ecuador. Felicitaciones por esta charla muy interesante. Mi pregunta es, en los barrios que han crecido de forma desordenada y cuyo urbanismo es muy irregular morfológicamente hablando, ¿podríamos como arquitectos proponer reformas que requieran que los gobiernos locales tengan que crear reformas desde las ordenanzas municipales para mejorar la calidad de vida de sus habitantes? Bueno, definitivamente que el marco legal que viene desde las instituciones públicas, ya sean a nivel nacional o municipal, es fundamental para asegurar que las ciudades tengan la calidad de vida que sus habitantes se merecen, ¿verdad, Eric? Sí, así es. Y yo creo que depende en qué tipo de barrio. Nosotros hicimos este estudio del proyecto que mostró en el inicio, aquí que se llama La Exposición, que es un barrio donde nosotros actualmente tenemos la oficina y es un barrio muy deteriorado, muchos negocios y en este tipo de barrios que es centro ciudad, yo creo que la única manera es densificar, asegurar que tiene suficiente densidad, no solo en viviendas, pero también en el uso mixto. En los barrios más populares, yo creo que necesita otra solución. Como digas, yo creo que es mucho más, hay que analizar cada barrio por sí, pero hay que también densificar, que lo comentó antes, en este mismo barrio yo creo que se puede, o, si no es en el barrio, cerca de la conectividad, transporte interno en estos barrios y con las líneas principales de transporte público. Y justo en estos nudos, que la estación de metro o una estación de bus también se densifica con área comercial, área cultural, área pública. Depende mucho en qué tipo de barrio, en qué grande es el barrio, pero yo creo la palabra clave es el acceso de personas a ciertos usos que no son directos, que no requiere estar media hora o una hora en un carro, en tráfico. Perfecto. Pues con esta pregunta vamos a cerrar la primera sesión. Os recordamos que la siguiente ponencia empieza a las 10:30 de la mañana de Panamá Disculpe, con Sara, Elvira. Sí. veo una pregunta aquí, es el tema de elementos parámetros para realizar diseño paramétricos. Interesante desde el punto de vista Esto lo tecnológico. mencionó en el inicio y nosotros en Mayol, sobre todo antes de pandemia, estuvimos con un pequeño taller trabajando sobre todo con algunos de mis compañeros que quiero mencionar, que son, porque no todos están trabajando ahora mismo, que son Kenny Valdespino, Johan y Patricia. Estuvimos trabajando mucho con el software plataforma de Rhinoceros y Grasshopper. Y, por ejemplo, los primeros estudios de apartamentos lo hicimos con Grasshopper. En algún momento lo teníamos que dejar para diseñar en mano, en Gato, en el mismo Rhino, pero no de forma paramétrica. Pero muchos estudios iniciales sí lo hicimos, porque lo bueno es que tú puedes generar muy rápido, en vez cuesta modelar las definiciones en Grasshopper, pero una vez lo tiene es muy potente para generar mucho data para competir con el cliente. Entonces, hasta que en el nivel del urbano, la discusión de las calles, etcétera, hicimos con una definición en Grasshopper. Y en este caso los elementos o los parámetros, pueden ser cualquier, es básicamente el input que uno quiere, que puede ser algo físico, dimensiones, pero puede ser también una cierta densidad que un cliente quiere lograr. La normativa en Panamá, por ejemplo, aunque queremos que gente no use carros, hay una norma en Panamá para tener al menos un carro por apartamento, entonces el diseño del parking está muy es leading, no sé la palabra, es muy importante para el diseño del proyecto, porque
porque te puede hacer sí, está muy condicionado, apartamentos, sí. Pero si solo cabe 100 estacionamientos, exactamente. Es un parámetro muy importante. Sí. Para terminar con este tema de tecnología, y ya con esto cerramos, nos ha preguntado Johan, hola Johan, cómo aportar el workflow paramétrico computacional dentro del proceso de diseño. Y había otra pregunta de otro panelista, de otro participante, que qué tipo de parámetros habíamos utilizado nosotros, qué elementos habíamos parametrizado en el proceso de diseño. Sí, yo creo que Johan mejor puede responder esta pregunta a mí. Definitivamente. Pero, no, ya que yo creo que ya lo contestó. Los parámetros, sí. Estamos, para ser sincero, estamos experimentando. Nosotros todavía no tenemos la capacidad, tenemos la capacidad a través de personas como Johan, que está graduado en el tema, pero es un experimento para usar este tipo de plataformas. Entonces, cada proyecto y cada modelo que armamos, estamos quiero decir inventando, pero es a la marcha, ¿no? No es algo, pero lo bueno es porque hemos utilizado, por ejemplo, en el parte urbana, en otro proyecto, y la misma definición casi uno a uno podemos aplicar a este proyecto. Y ahí tiene elementos como estacionamientos, tamaño de lotes mínimos y máximos, alturas de proyectos. Un proyecto en la ciudad puede ir a una altura casi sin límite, para aquí tenemos una altura límite. Entonces esos son parámetros que tú puedes insertar en el mismo modelo y obviamente requiere mucho conocimiento y que requiere también una cierta lógica para ya saber qué quiere lograr con el modelo. Perfecto, Eric, muchísimas gracias. Ahora sí damos cierre a la primera ponencia.